Hola, bienvenidos a Aposento Alto en Casa. Hoy estoy finalizando esta serie que se llama Jesús. Espero que haya sido de gran bendición para su vida, de gran edificación, que le haya hecho descubrir a la persona de Jesús, el ser más maravilloso de todo el universo. Quiero terminar en esta sesión con la historia de la resurrección. El broche de oro a todo su trabajo aquí en la tierra, sin lo cual nosotros no tendríamos ningún fundamento para nuestra fe. La resurrección de Jesús fue el fundamento, es el fundamento principal de nuestra fe. Y hoy quiero que pensemos un poco en algunos principios que podemos sacar de la resurrección de Jesús. Nos enseña el significado de lo que Jesús vino a hacer y nos muestra que Jesús vino para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y para darnos una vida plena. Vamos a leer la historia de la resurrección según lo narra Lucas capítulo 24 del 1 al 7. Dice: pero el domingo por la mañana, muy temprano, las mujeres fueron a la tumba. Llevando las especies que habían preparado, encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo de Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Bueno, esta es la historia, como sucedió, según lo cuentan los evangelios. Y lo primero que debemos entender es que Jesús vino a traernos vida plena. Sí, Jesús vino a darnos una vida plena a nosotros. El ángel que se encontró con estas mujeres estaba desconcertado porque les preguntó a las mujeres: ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Cierto? ¿Por qué están buscando entre los muertos al que ya vive? Y les animó a recordar que Jesús les había dicho esto y que su verdadero propósito era morir, sí, pero resucitar al tercer día. Según Jesús, su propósito final era morir en la cruz por nuestros pecados y luego brindarnos la esperanza de una vida nueva. De una vida nueva. Después de la resurrección de Jesús estaba la promesa de una vida nueva. En Juan 10:10 lo dice que Jesús mismo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces Jesús vino a traernos vida plena, a traernos paz, a traernos libertad, a traer gozo a nuestros corazones. Sin embargo, muchas personas no experimentan ese tipo de vida. O muchas personas no saben que Jesús ha prometido un tipo de vida así, un estilo de vida así. Entonces vemos que simplemente no lo ven, no han escuchado o no lo viven. Pero Jesús nos dijo cuál era nuestro verdadero problema. Es decir, ¿por qué no podemos disfrutar esa vida plena? Y es muy sencillo, que fue el problema que Jesús vino a combatir, y fue el pecado. Así que para poder tener una vida plena hay algo que nos lo impide, y ese es un problema. El problema es el pecado. La Biblia dice que el pecado es cada vez que nosotros decidimos seguir nuestro camino y no seguir el camino de Dios. Cada vez que tomamos decisiones según nos parece y no como Dios le parece. Eso es pecado. Y el pecado nos esclaviza. Jesús mismo nos dijo en Juan 8:34: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y si hay algo parecido a no tener vida, es vivir en esclavitud. Una persona que vive en esclavitud no tiene vida, no tiene libertad, no puede tener gozo, no hay paz en su corazón. Entonces el pecado nos ha esclavizado. Entonces ahí es cuando descubrimos cuál es el problema. Pero bueno, ahí saltamos a la solución. ¿Cuál es la solución? La solución es Jesús. La única solución a las consecuencias del pecado es Jesús. A través de su muerte tomó el castigo que nosotros merecíamos, nos limpió de nuestros pecados, nos perdonó, y cuando resucitó demostró que el pecado fue tratado y las consecuencias de la muerte fueron eliminadas. Dice en Juan 11:25-26, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Entonces, Dios
Jesús quiere una vida plena para nosotros. Pero hay un problema para no obtener esa vida plena. Es el pecado. Pero Jesús mismo ofrece la solución y la salida. Que creamos en Jesús. Y al creer en Jesús, nuestros pecados son perdonados y somos libres de la esclavitud. Pero debe haber una respuesta. Porque este ofrecimiento es para ser aceptado o para ser rechazado. Aunque Jesús vino a morir por todo el mundo, solo aquellos que lo aceptan, solo aquellos que lo reciben, podrán vivir esa vida plena. Entonces, ¿nuestra respuesta cuál debe ser? Nuestra respuesta debe ser la fe. La única forma de experimentar la vida que Jesús vino a traer a nosotros a través de su muerte y de su resurrección es creer en Él. No es conocimiento, no es actividad religiosa, no es hacer cosas religiosas para tratar de agradar a Dios. No, se trata de poner nuestra confianza en Jesús. Esa es la única forma de hacer posible que la resurrección de Jesús tenga poder en mí. Cuando yo creo, cuando lo acepto, cuando lo recibo, cuando hago a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, la vida plena vendrá. El gozo, la paz, la libertad de la esclavitud al pecado que por tantos años muchos han vivido, la pueden obtener en Jesús a través de confiar en Él. Solo entonces podremos entender y experimentar quién es realmente Jesús y lo que realmente vino a hacer por nosotros. Si no has tomado la decisión de creer en Jesús, hoy es el día apropiado para que creas en Él, para que aceptes su obra en la cruz. No necesitas volverte religioso, no es una cuestión de cumplir reglas y normas, es confiar en la obra de Él. Esa vida plena está dispuesta para ti, la vida eterna está dispuesta para ti y solo es cuestión de aceptarla o rechazarla. ¿Qué vas a hacer? Si decides aceptarla, haz esta oración conmigo y dígale a Jesús estas palabras. Jesús, acepto tu obra en la cruz. Perdóname por mis pecados. Acepto, Señor, la salvación que tú me das. Quiero esa vida plena, Señor, que tú das a los que creen en ti. Desde ahora, sé mi Señor y mi Salvador. Te recibo en mi corazón y no quiero apartarme jamás de ti. Si tú has hecho esta oración, vas a empezar a vivir esa vida plena, la libertad que Jesús ofrece. Aquí termina esta serie. Gracias a todos por escuchar, gracias a todos por ver. Esperen porque pronto vendrán más. Bendiciones para todos.